espiritual, de hartazgo. Tal vez a veces sucede que pasamos por ciertas situaciones difíciles. Pasamos por ciertas situaciones que nos preguntamos, ¿y dónde está la promesa de Dios? Recién acaba de confirmar el pastor, a veces parece ser que lo que Dios te dio, la palabra que Dios te dio, la promesa, muchos hay a los cuales se les ha profetizado un ministerio, a donde se les ha dicho por palabra de Dios, este será tu destino. Y a veces la situación parece ser totalmente contraria a lo que Dios te acaba de hablar. Esta mujer, como decía el pastor, recibe de parte de Dios un hijo, y ese hijo a los pocos años se le muere. Y la mujer va y le dice al profeta, pero se están burlando de mí, yo le pedí a Dios un hijo y ahora se me muere. Muchas veces sucede que aquello que nosotros hemos recibido de Dios parece ser que nos está muriendo en nuestras manos. Pero algo fue clarito el apóstol Juan cuando dijo, el que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo, aquellos que realmente estamos en Cristo, no hay muerte. Amén. Todos aquellos que amamos a Dios, dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces, hay algo que en este tiempo está pasando a muchas personas, y es que hemos luchado hasta donde nuestras fuerzas han podido dar. Hemos intentado cosas, hemos orado a Dios, hemos puesto todo el esfuerzo y todo el sacrificio para notar, y esto estoy hablando en el ámbito sentimental, aquellos que tal vez emprendieron, en el ámbito ministerial y en todas las áreas, hemos intentado hacer cosas hasta que nuestras fuerzas se acabaron y parece ser que nada sucedió. Amén. Pero déjeme decirle una cosa, hoy Dios te trajo para decirte, yo te renuevo las fuerzas. Amén. Muchas veces sucede que dejamos de luchar cuando no vemos resultados, dejamos de pelear. A veces quedó en algún rincón de nuestra memoria olvidado eso que en algún tiempo hemos clamado, hemos anhelado, hemos luchado. O la promesa de Dios que parecería ser que Dios la puso en mi corazón, pero hemos dejado de insistir. Hoy Dios viene a decirte, escúchame bien, que te renuevan las fuerzas y comenzás otra vez, pero esta vez hasta que lo alcances. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nos cansamos a veces? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué a veces quedamos desgastados y viene esa famosa palabra llamada estrés? Es que, Señor, yo puse toda mi fuerza, yo puse todas mis ganas, yo intenté hasta donde mis fuerzas se acabaron, y ahí está el problema, que intentaste con tu fuerza, con tus ganas. Amén. ¿Dónde quedó esa palabra que descansás en Dios y dejá que Dios pelee la batalla por ti? Muchas veces sucede que somos nosotros los que intentamos por todos los medios y nada sucede. Es que cuando somos nosotros los que lo intentamos, hay algo que a mí me gusta, es cuando aprendí que cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, no puedo, entonces el Señor te dice, me alegro que no puedas porque ahora yo voy a poder. Amén. Yo he aprendido que sin la gracia de Dios no somos nada. O sea, podemos llegar a lo mejor en lo espiritual, a lo mejor en lo ministerial, a lo mejor en todas las áreas de nuestras vidas, pero por la gracia de Dios que está sobre nosotros. Por algo fue que el apóstol Pablo dijo bien en claro que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces muchas veces no hemos llegado a entender ese nivel. Acá hay personas que tienen a Cristo en su corazón de verdad, y puedo asegurar que sus almas van a ser salvas. Pero a veces no llegamos a alcanzar el 100% de la plenitud de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Y sabe lo que pasa muchas veces con muchos cristianos? Y esto no es culpa de los pastores, de los líderes. A veces los cristianos no llegan a alcanzar la plenitud de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios dice que en Él habita toda la plenitud? Y muchos cristianos no están viviendo en plenitud. ¿Por qué dice la palabra que Jesucristo es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo? Sin embargo, muchos siendo cristianos y estando en ustedes el Espíritu Santo, no se sienten viviendo en plenitud. Yo le digo a los hermanos de la congregación, después venimos y cantamos, te tengo a ti, lo tengo todo, ¿no? Mi amado, mi tesoro. Y a veces no lo tenemos todo, tenemos a Cristo, pero queremos nosotros resaltar con nuestra fuerza. Y después cantamos, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Pero no tenemos
plenitud. Sentimos que a veces nos falta algo, cuando la palabra de Dios dice simplemente el que tiene a Cristo, lo tiene todo, tiene la vida. A veces estamos esperando que Dios nos bendiga. ¿Cuánto más querés? Cristo habita en ti. Amén. Yo le decía a los hermanos que en una oportunidad he aprendido y he enseñado también, ¿sí?, que no hay que decirle a Dios, Señor, quita los obstáculos de mi vida. ¿No? A veces nos pasa, Señor, quita los obstáculos de mi vida. No, no hay que decirle al Señor, quita los obstáculos de mi vida. Hay que decirle, Señor, dame el poder para superar los obstáculos. Ahora yo he aprendido que tampoco, o sea, ni se le pide a Dios que quite los obstáculos, ni tampoco se le pide a Dios que te dé el poder para superarlos. ¿Sabes por qué? Porque ya te lo dio. El poder para superar los obstáculos y caminar en la vida cristiana ya está viviendo en ti. Es el Espíritu de Dios. Amén. Jesucristo le dijo algo a sus discípulos. Primero, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y segundo, que serán testigos. Amén. Entonces ya está el Espíritu de Dios en la iglesia. Ya tenés la salvación por gracia, por medio de Cristo. Y el poder de Dios ya llenó a su iglesia. Hoy ustedes simplemente se tienen que levantar y comenzar a caminar sabiendo que los obstáculos que hay en la vida simplemente son para superarlos. Que cada vez que se interponga en el camino una dificultad, no es para hacerte caer, no es para deprimirte, no es para que caigas en tus fuerzas. Cada vez que algo se opone en tu camino, es para que aprendas, para que crezcas y para que cambies. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gracias, Señor. Den un aplauso. Gloria a Dios, Dios está en este lugar. Hoy vamos a ministrar porque hay personas que necesitan renovar su fuerza. Pido que abran la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Gracias, Señor. Hechos, capítulo 9, versículo 26. Hechos, capítulo 9, versículo 26. Esto es una casa profética. Gloria a Dios. Esto es una casa profética. Gracias, Jesús. Ahora, mientras usted tiene ahí Hechos 9:26, estábamos en la provincia de Corrientes, esto fue casi a finales del 2023, el año pasado, y hicimos 3 días en la casa de un apóstol de allá de Santo Tomé, Corrientes, y Dios hizo cosas grandes, amén. Había mucha manifestación, mucha liberación, personas que venían con ataduras espirituales. Fue tan fuerte todo, ¿no? En un momento dado, después de la reunión, después que hemos orado por los enfermos, que hemos orado por liberación, llegó un momento donde la adoración parecía ser que nos empujaba a arrodillarnos. Era tan el poder que había caído, ¿sí? Yo me quedé asombrado. Amén. Y después, cuando estábamos sentados a la mesa, el pastor me dijo, ¿viste las manifestaciones que hubo hoy? Sí, le digo. Esto fue, me dijo el pastor, porque la iglesia lo provocó. Amén. Porque estuvimos preparando todo en ayuno y oración. Y me di cuenta que no se trata de uno, no se trata de porque viene el predicador las cosas van a suceder. Hay una iglesia que está en actividad, hay un ministerio, una congregación que está preparando el terreno para que las cosas sucedan. Amén. Nosotros nos movemos por un poder que nos fue delegado, pero que no es nuestro, sino que cada vez que Dios se manifiesta con cosas extraordinarias, la gloria es para Dios. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra entonces. Cuando llegó a Jerusalén, se refiere a Saulo de Tarso, todos estamos enterados quién fue Saulo de Tarso, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Amén. Lo tienen todo, ¿no? 9:26 de Hechos de los Apóstoles. Bien. Entonces Bernabé, versículo 27, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía.
y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra que Dios me dio hoy para la iglesia, y por esto vamos a orar, es: la iglesia tenía paz. ¿Qué palabra tan profunda es esta? ¿Saben cuántas personas, confesando que son creyentes, lamentablemente hay algo que no pueden retener en su vida, y es justamente la paz? ¿Sabían ustedes que la paz que Dios da es una paz totalmente sobrenatural? La paz que Dios da no necesita de cosas exteriores para producirse interiormente. La paz que Dios da no es una paz que se manifiesta cuando todo está bien. La paz que Dios puso sobre los cristianos es una paz la cual se manifiesta aunque exteriormente todo esté patas para arriba. ¿Se acuerdan de la famosa canción? Puedes tener paz en la tormenta. Sin embargo, hay cristianos que están esperando que calme la tormenta para luego tener paz. Estamos pensando de la misma forma que piensa el mundo. Esperamos que Dios nos quite el perseguidor, que Dios nos quite la tribulación, que Dios nos saque el peso para luego tener paz. Y esto fue lo que sucedió con estos cristianos. Había un hombre, un loco, un fanático judío, el cual había decidido exterminar el cristianismo. Este se llamó Saulo de Tarso. Este hombre tenía autoridad como religioso judío y aún también tenía autoridad para tomar soldados romanos consigo y pasar casa por casa arrastrando a los cristianos y llevándolos a la cárcel. Había en ese tiempo una persecución. Acá dice la palabra de Dios entonces que Saulo de Tarso, el hombre que quiso terminar con el cristianismo, terminó convirtiéndose en cristiano. Amén. Para hacer corta la historia, ¿sí? Se aparece Jesús en el camino, él tiene una conversión, llega a Damasco, capital de Siria, con el fin de perseguir a la iglesia y termina predicando el evangelio. Amén. Ahora dice la palabra entonces que después Saulo intentaba juntarse con los demás cristianos, pero los cristianos le tenían miedo porque no creían que se había convertido. Y tuvo que venir Bernabé a presentárselos a los apóstoles diciéndole: el Señor se les apareció en el camino. Dice la palabra de Dios: y Saulo asolaba a la iglesia, arrastrando a los cristianos a la cárcel para ser llevados a la muerte. Que por causa de Saulo de Tarso, en Jerusalén se había desatado una poderosa persecución al punto que los cristianos tenían que huir a las ciudades vecinas. Había algo que aparentemente le estaba quitando la paz a los cristianos. Había algo que aparentemente no permitía que los cristianos se muevan en paz por causa de que había un perseguidor. Pero tuvo que ser quitado el perseguidor para que entonces diga la palabra que ahora sí la iglesia tenía paz por toda Jerusalén, por Samaria y por Judea. Amén. Y dice la palabra: y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, ¿será que fue positivo o fue negativo? Que tuvo Dios que quitar la persecución, tuvo Dios que quitar el dolor y el oprobio para que luego la iglesia entonces tenga paz. Yo puedo asegurarte que la paz que Dios puso en tu corazón por medio de Cristo es una paz la cual se va a manifestar cuando exteriormente todo esté mal. La paz que Dios te dio es una paz totalmente sobrenatural, la cual va a abundar en tu momento difícil. Sin embargo, los cristianos, cuando están pasando por tribulación, siendo que confesaron a Cristo, lo primero que pierden es la paz. Eso es el mundo. El mundo está esperando que todo esté bien para luego ser felices. El mundo está esperando que primero se les solucione todo alrededor para luego sentir paz.
Dejemos que el mundo venga a Cristo a buscar paz, pero nosotros que ya tenemos a Cristo, tenemos que saber que en el peor momento, aunque parezca momento de muerte, es ahí entonces cuando Dios se va a manifestar trayéndote la tranquilidad que estás necesitando. Hay cristianos que aún siendo creyentes están esperando que primero todo se les solucione para luego decir que son felices. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, que cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Que cualquier persona que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene que saber que va a tener que enfrentar oposiciones. Usted eligió seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gente viene del mundo ¿a qué? A buscar que Dios les solucione los problemas, que Dios los sane. Amén. ¿No escucharon esas iglesias que dicen ven a buscar tu milagro? Y vienen personas a buscar el milagro y tienen 45 años de creyente. O sea, ya no recibiste a Cristo. ¿Qué más milagro querés? O sea, esto dejamos para aquellos que no conocen a Jesús. Pero nosotros que tenemos a Cristo sabemos que ya tenemos al hacedor de los milagros viviendo en nuestra vida. Eso nos tiene que dar una seguridad tan grande. Esto sucede cuando no hay revelación de Cristo. Cuando hay revelación de verdad de Cristo. Cuando sabemos y entendemos en quién hemos creído. Nos sentimos gigantes ante toda oposición. Tenemos la seguridad que aunque las cosas parecen negativas, de esta Dios nos va a sacar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, no esperemos que Dios nos quite el perseguidor, que Dios nos quite la tribulación para luego la iglesia tener paz. Aprendamos a tener la seguridad y la paz que Dios nos ha dado. Aprendamos a sentirnos gigantes en Cristo. Saber que no hay oprobio, no hay oposición, no hay cosa que nos pueda mover de donde estamos. Esto de caerte, de deprimirte, de volver a tomar pastillas, de volver a fumarte algo para estar tranquilo, déjalo para cuando estabas en el mundo. Hoy sos nueva criatura. Hoy no hay nada que pueda llenar tu interior mayor a Cristo. No hay espíritu superior al Espíritu Santo que ahora está habitando en tu vida. Pero hay cristianos que todavía vuelven a decaer en la depresión, vuelven a decaer en lo que tratan de tomarse para tranquilizarse. Hay personas que vuelven a perder la paz cuando viene el primer momento de sacudón en tu vida. ¿Saben lo que dijo el apóstol Pablo? Esta leve tribulación momentánea. Amén. O sea que a las cárceles, a las persecuciones, a los azotes, a los peligros de muerte, a los apedreos, a los hambres, a los fríos, el apóstol Pablo le llamaba leve, momentáneo, o sea, insignificante. ¿Por qué el apóstol Pablo con semejantes tribulaciones que padeció lo veía leve y momentáneo? Porque había tenido una revelación de la gloria. Amén. ¿Qué son 90 años, 100 años de vida en esta tierra? Para Dios, un chasquido de dedo. Algunos dirán, cuando el apóstol Pablo hablaba de las leves tribulaciones momentáneas, habló de los 3 años de cárcel antes de ser ejecutado. Otros dirán, el naufragio que duró algunos meses. No, cuando Pablo hablaba de la leve tribulación momentánea, hablaba de la vida. O sea, fuimos llamados, ¿entienden?, para forjarnos espiritualmente, para sacar el mejor del carácter que Dios quiere para tu vida, para tener una fe de hierro, para saber que nada nos puede detener en nuestro caminar en Cristo. A esto nos llamó el Señor. Pero acá dice la palabra de Dios que una vez que el perseguidor se convierte, una vez que la persecución fue quitada, entonces recién la iglesia tenía paz por toda Jerusalén, por Judea y Samaria. Amén. Ahora, lo grande de todo esto es que usted, a pesar de que todavía está la persecución, que está el momento de tribulación, usted ahora tiene paz. Y puedo asegurar que una persona que ha conocido y ha tenido una revelación de lo que es la gloria, de lo que es el eterno y cada vez más excelente peso de gloria, es una persona que aunque esté pasando por la peor tribulación, lo va a ver como leve, momentáneo, ya va a pasar. Amén. Entonces, aquellas personas que estuvieron participando de una guerra, que fueron participantes de una guerra, después no se van a asustar con todos los horrores que vieron. Ya están curados de espanto. Amén. Entonces nosotros en Cristo tenemos que saber que todo lo que nos está pasando sirve para alimentarte, para forjar tu fe y no para decaerte. Amén. Si
si hay alguna persona que en su momento difícil le cayó, hoy vamos a orar, porque la palabra de Dios dice bien en claro que cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Dios sostiene su mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Posibilidades de caer? Sí, hay. ¿Momentos de derribar nuestra fe? Puede ser. Puede pasar que en algún momento digas, Señor, no doy más, me rindo, no quiero saber más nada. Puede ser. Pero dice la palabra que aunque cayere el hombre, no quedará postrado, porque Dios sostiene tu mano. Dios es el amigo que nunca te va a dejar tirado. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Si hay alguien que tal vez dice, Señor, ya no tengo más fuerza, me rindo, no quiero seguir más. Dios hoy te levanta y te muestra que todavía hay largo camino por recorrer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, sigamos leyendo. Eran edificadas. ¿Qué quiere decir? ¿Que compraban ladrillo, cemento y fabricaban iglesias? No, habla de edificación espiritual. Hoy la iglesia tiene que saber que acrecentarse fortalecida por el Espíritu Santo no significa solamente el número o la cantidad de gente. Gloria a Dios por la cantidad de gente, gloria a Dios por las evangelizaciones masivas, pero es necesario que la gente sea edificada en lo espiritual y crezca espiritualmente. A veces, y esto también lo sabemos los pastores, es tan fácil llenar una iglesia de gente. Yo hago un evento de música y te puedo asegurar que meto 1000 personas. ¿Amén? Hago, no sé, un asado gratis para todo el barrio y lleno la iglesia de gente. Y qué buena oportunidad para evangelizar. Ahora, qué fácil es hacer estrategias para llenar la iglesia de personas. Pero qué difícil es crear un discípulo. Un discípulo. Yo le digo a Dios, Señor, dame las multitudes, pero permití que pueda discipular, que las personas sean edificadas, que anden en el temor del Señor y que se acrecienten fortalecidas por el Espíritu Santo. Hoy yo puedo ver en este lugar una iglesia la cual está siendo edificada, que anda en el temor del Señor, y escúchame bien, pastor también, para ustedes pastores, en número y aún también en autoridad espiritual, hoy se acrecientan fortalecidos por el Espíritu Santo. Alguien toma esta palabra, por favor. Alguien toma esta palabra. Tiene crecimiento en todos los aspectos. Yo le preguntaba al Señor, pero si me prometiste tantas cosas para este 2023, o sea, el año que pasó, y yo veía que todo venía, de lo que Dios me había prometido, venía todo para el lado contrario, ¿no? Y yo decía, bueno, ya va a llegar el momento. ¿Y qué hago con las 5 personas que tengo en la iglesia? Y el Señor me decía, discipulala, preparala, porque cada una de ellas va a pastorear siempre. Ahora bien, me acuerdo con el pastor Juan, con nuestros hermanos, que repartíamos volantes, salíamos con el parlante a la calle, gritábamos, pataleábamos, hacíamos estrategias y no venía nadie. ¿Amén? Era un momento de fortalecer, de acrecentar y de edificar. ¿Amén? Entonces, después que hemos tenido los discípulos preparados, empezaron a venir los nuevos. Hoy tenemos una iglesia 80% gente recién evangelizada. ¿Amén? Con personas que están preparadas para contener a esas personas y con el fin de también discipular y preparar otros líderes. Eso es lo que Dios en este tiempo está preparando. ¿Amén? Una iglesia de líderes, una iglesia de gente preparada, una iglesia que esté capacitada para pastorear cada uno de ustedes 100. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Aconteció, versículo 32, aconteció que Pedro, acá cambiamos de apóstol, ¿no? De Pablo saltamos a Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Jesús dijo, si no creen por mi palabra, van a creer por mis milagros.
Estoy hablando para la iglesia de Cristo, para los pastores de este lugar, un tiempo en el cual se va a evangelizar no solamente con palabras, sino con señales, prodigios y milagros. Dice la palabra de Dios entonces que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. El apóstol Pablo dijo, cuando fui a los Corintios no fui con excelencia de palabras, sino con demostraciones. La iglesia es una iglesia no solamente de palabras, la iglesia es una iglesia que demuestra que Jesucristo vive. Ir y hablarle a la gente que Cristo vive es una cosa, pero hablarle y demostrarle a la gente que Cristo vive es algo poderoso. Y la iglesia fue llamada para demostrar por el poder del Espíritu Santo que Cristo vive. Amén. Ahora bien, el apóstol Pablo estaba haciendo una tarea. Y la tarea que el apóstol Pedro estaba haciendo una tarea, y la tarea que Pedro estaba haciendo no era una tarea evangelística. Él estaba haciendo una tarea pastoral. Dice la palabra que Pedro, visitando a los santos, a los creyentes, vino a la casa de un creyente llamado Eneas. Estamos hablando de un hermano en Cristo, de un cristiano, de un varón de Dios. Estamos hablando en la era apostólica, en la era donde los milagros se veían por todos lados. Este Pedro que yo les estoy contando es el mismo que dice la palabra que de ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por demonios y todos eran sanados. Este Pedro del cual les estoy hablando es aquel que dice la palabra que eran tantos que sacaban los enfermos a la calle para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayese por alguno de ellos. Era un tiempo de maravillas. Un tiempo de milagros extraordinarios, un avivamiento donde la misma línea de Jesús que en 3 años hizo milagros que no pudieron contenerse en todos los libros del mundo, los apóstoles estaban haciendo obras mayores que las que Jesús hizo. Pero en ese tiempo de tanto avivamiento, de tanto despertar, donde la gloria de Dios estaba, donde Pedro ministraba con poder, había un cristiano que hacía 8 años que estaba en cama porque era paralítico. O sea, ¿dónde está el Jesús que predicaba Eneas? ¿Dónde está el Cristo que Eneas tenía en su corazón un tiempo de tanto mover de Dios? Sin embargo, entre el medio de tanto mover, había un cristiano, un hombre de Dios, que hacía 8 años que estaba en cama porque era paralítico. Y dice la palabra de Dios que Pedro, visitando a los creyentes, vino a la casa de un hermano, un creyente, un hombre de Dios llamado Eneas, que estaba en cama porque era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. E inmediatamente Eneas se levantó e hizo su cama. ¿Y qué dice la palabra? Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuántas veces nos pasa, queridos hermanos, que vemos alrededor el mover de Dios, como en esta iglesia el mover de Dios? Le pregunté la otra vez al pastor por mensaje cómo estuvo la reunión. Me dijo, poderosa. Yo lo creo. Amén. ¿Y cuántos cristianos están viendo a su alrededor cómo otros reciben? Cómo otros cuentan testimonios, cómo otros dicen, yo sentí, yo cambié, yo recibí una transformación, mi hijo recibió. Y estamos alrededor como Eneas diciendo, ¿y yo? Alrededor vemos el mover de Dios, pero yo todavía estoy esperando mi momento, mi tiempo, mi ahora. Hasta que llegó un momento donde Dios dijo por medio del apóstol Pedro, levántate y haz tu cama. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se terminó el tiempo para vos de estar mirando alrededor como todos cuentan. Y vos te estás preguntando, Señor, ¿yo para cuándo? Viene el ahora de Dios. Cuando dice la palabra, ahora Jesucristo te sana. Ahora levántate y haz tu cama. Es el momento de empezar a actuar acorde a lo que Dios puso en tu vida. Así que ese momento donde parecería ser que hay una especie de sequedad espiritual, se termina en tu vida en esta noche. Vengo a traer palabra de Dios que solamente dispone tu corazón porque hoy Dios te llena de toda su plenitud. ¿Cuántos reciben esta palabra? Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias. Entonces tenemos las iglesias de Jerusalén, Judea y Samaria que estaban esperando que se le quite el perseguidor para luego tener paz. Y por otro lado un creyente que hacía 8 años estaba en cama paralítico, cuando a su alrededor los paralíticos caminaban. No sé si alguno se siente identificado. Hoy vamos a orar
tiene Dios que hacer una diferencia en tu vida. Algunos dirán, pero pastor, hace 35 años que soy creyente. Y a veces sucede que hay cristianos que se mueren yendo a la iglesia, pero nunca han desarrollado el propósito que Dios ha preparado para su vida. En aquellos tiempos el diablo intentó una estrategia que fue exterminar la iglesia. Se levantaban los perseguidores, como Saulo de Tarso, los emperadores romanos se cansaron de matar cristianos. Nerón dice que está en el récord Guinness de la cantidad de cristianos que mató. Sin embargo, no pudo terminar con la fe cristiana. No hubo varón o mujer enviado por el diablo que hayan podido terminar el cristianismo a través de la muerte. Así que el diablo dijo, no, parece que la estrategia de matar cristianos no sirve porque se multiplican por todos lados. Vamos a buscar otra estrategia. No los matemos, dejémoslos que sean creyentes, que estén en la iglesia, que acepten a Cristo, que hagan todo lo que tengan que hacer, pero que jamás descubran en sus vidas el propósito, que jamás se desarrollen, que sean cristianos promedio, nada más. Que solamente vayan a la iglesia, canten, adoren, lean unos versículos y se vayan a la casa. Amén. Entonces dijo el diablo, si no los puedo matar, no los puedo sacar, entonces voy a permitir que sean cristianos sin fruto. Hoy es necesario que vos no estés en esa fila, que estés en la fila de aquellos que crecemos y que nos fortalecemos en el Espíritu Santo, de aquellos que estamos para dar fruto, crecer, aprender y también ser bendición para otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que hoy cambiemos de aquellas personas que están simplemente mirando alrededor, esperando un milagro, a aquellos el cual el Señor te dice, hoy levántate, hoy actúa, hoy haz tu cama. Esta es la noche en la cual Dios te levanta de tu estado y te cambia de nivel. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Cerrá tus ojos, por favor. Él está en este lugar. Yo podría decirles hoy, vamos a orar por los enfermos y amén, vamos a hacerlo. Vamos a orar por aquellos que tienen alguna opresión, amén, lo vamos a hacer. Gracias, Jesús. Pero quiero decirte que el que sana a los enfermos, el que libera a los oprimidos, está viviendo en ti. Dios no está contigo solamente, Dios está en ti. El salmista decía, por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento demasiado grande es para mí, alto es. No lo alcanzo a comprender, decía el salmista. ¿Sabés cuál es la diferencia entre el salmista y nosotros? Que nosotros no estamos rodeados por detrás, por delante y sobre nosotros, sino que dentro de nosotros también está Dios. ¿Sabés cuál es la diferencia del salmista y nosotros que somos cristianos? Es que tal conocimiento demasiado grande era para el salmista, no lo alcanzaba a comprender. Y hoy nosotros lo comprendemos, se llama Cristo, se llama la gracia. Algo que el salmista no podía comprender, hoy nosotros lo comprendemos. Porque Dios está en nosotros y no solamente por detrás y por delante y sobre nosotros. Miren ustedes la diferencia, por algo será que Jesús dijo, reyes y profetas han querido ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y han querido oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Oh, gracias, Señor. Jeremías 33, 3 y 4. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Las cosas grandes y ocultas que Jeremías no conocía, hoy nosotros las conocemos. Se llama Cristo Jesús. Miren qué diferencia. Yo iré delante de ti y quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos bien guardados. Esos tesoros escondidos y secretos bien guardados, hoy nosotros los tenemos. Se llama Jesucristo. Cosas que tal vez Isaías, Jeremías, Ezequiel, David, Elías hubiesen querido ver u oír. Y no lo vieron, ni lo oyeron. Pero 12 varones totalmente sin preparación religiosa estaban viendo y oyendo lo que reyes y profetas hubiesen querido ver y no lo vieron, y hubiesen querido escuchar y no lo escucharon.
Esta es la gracia que Jesús puso en nosotros. Revelación por encima de aquellos que nos han precedido. Oh, gracias, Jesús. ¿Alguien se siente bendecido por esto? ¿Qué más estás esperando? Si lo demás, dijo Jesús, viene por añadidura.